Estamos celebrando la resurrección de Jesús, un hecho que hasta el día de hoy sigue retumbando en nuestro corazón, que sigue guardando la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar después de que hayamos muerto, después de que hayamos dejado este cuerpo terrenal. Vamos a resucitar con cuerpos glorificados para poder gozarnos en la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Pero antes quiero platicarte un poco de qué es la resurrección. La resurrección es aquel momento glorioso, hablando específicamente de Jesús, fue aquel momento glorioso en el que Jesús, después de haber sido crucificado, después de haber sido maltratado, humillado y de haber muerto, Él regresó a la vida con un cuerpo glorificado. Él regresó para ascender a su trono de gloria por la eternidad. Y es un suceso que no solamente sucedió en el momento de una forma espontánea, de una forma no planeada. Dios ya tenía todo planificado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios conocía el corazón de cada uno de nosotros, que a pesar de que hubieran profetas, a pesar de que hubieran un sinfín de personas que anunciaban la salvación, que anunciaban el arrepentimiento, el corazón del ser humano estaba terco, estaba aferrado a su conducta, a sus deseos carnales, y entonces tuvo que haber un plan en donde se presentara a un hombre perfecto que pudiera justificarnos delante del Padre para poder ser perdonados cada uno de nosotros, para que la culpa que cada uno de nosotros debía haber pagado, pues fuera recaída sobre un hombre, sobre Jesús. Jesús murió para poder cargar con el peso de nuestro pecado. Jesús murió para poder llevar esa carga tan pesada que cada uno de nosotros jamás podría soportar. Pero también nos dice la Escritura que Jesús resucitó siendo el primogénito en la resurrección. No quiero profundizar mucho en esto por el tiempo, pero la resurrección tuvo dos facetas. Una en la que hombres volvieron de la muerte a la vida, pero después volvieron a morir. Esa fue por así decirlo, fue una resurrección temporal. Pero Jesús no resucitó en una forma temporal. Jesús resucitó y no solamente regresó en el cuerpo corruptible que tarde o temprano se va acabando, se va a desgastar y lo vamos a dejar, sino que Jesús regresó en un cuerpo glorificado para ascender a su trono y entonces sí, morar por la eternidad. Él fue el primero que experimentó esta resurrección y hasta ahorita ha sido el único que ha experimentado esta resurrección, porque más adelante la Escritura nos habla que nosotros vamos a experimentar esta resurrección, vamos a regresar con cuerpos glorificados para poder llegar hasta el trono de nuestro Dios, al cielo mejor dicho, y poder habitar y disfrutar de la presencia de nuestro Dios por la eternidad. La resurrección fue un suceso que por inspiración divina fue anunciada por hombres en el Antiguo Testamento. El Salmo 16:10 es prueba de esto. Nos dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Jesús, el alma de Jesús no se quedó entre los muertos, sino que Él resucitó. Su cuerpo no se pudrió en la tumba, porque Él regresó y ese cuerpo regresó con Él, pero de una forma glorificada. Ya no en un cuerpo como nosotros lo conocemos normalmente, con la funcionalidad, con la biología, con la anatomía que nosotros tenemos. Jesús regresó en un cuerpo glorificado. Y más adelante también vemos que Jesús mismo habló de esa resurrección que Él experimentaría, anunciándole a los discípulos. En Mateo 16:21 dice lo siguiente: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. La resurrección de Jesús fue esto. Fue regresar de esta muerte física para nunca más volver a morir. Esta resurrección convalida la afirmación de que Jesús es Señor y es Cristo. Mucha gente cree y piensa que Jesús solamente
fue un profeta. Algunos creen que solamente fue un gran pensador, creen que solamente fue un gran filósofo, algunos hasta creen que fue un gran luchador por la justicia, por los pobres. Sin embargo, la resurrección nos trae esta prueba de que Jesús no solamente era un hombre bueno, un hombre filósofo, un hombre pensador, un hombre que luchó por la justicia, un hombre que peleó por los pobres, por el desválido, ¿no? Por la persona que no tenía la forma de poder defenderse por sí solo. Jesús resucitó y esto es la prueba de que Él es Señor y Él es el Cristo, es decir, Él es el Dios que se hizo hombre, que tomó la forma corporal de un ser humano para experimentar el dolor más grave, más doloroso, más difícil y poder llevar nuestra culpa, nuestros pecados, al grado de sentir la ausencia del Padre, para que hoy tú y yo podamos experimentar la presencia de Dios y podamos vivir en su presencia. Los 4 evangelios nos narran de algunas de estas apariciones que Jesús hizo después de haber resucitado. Una de ellas fue cuando 2 mujeres corrieron hacia la tumba para dejar seguramente las especies, aquellas flores o aquellos inciensos que quizás llevaron a la tumba, pero tal fue su situación que se encontraron con una tumba vacía. Los evangelios nos lo narran de una forma gloriosa, en donde mencionan que hasta hubo por ahí una conversación con un joven, con un ángel seguramente, y después de esto vieron a Jesús, Jesús mismo resucitado, Jesús mismo en cuerpo. Después también nos narra la escritura que Jesús se le apareció a 2 hombres que iban camino a Jerusalén. Él se emparejó con ellos y empezó a conversar con ellos. Y ellos iban tan tristes, tan agobiados por lo que habían vivido días anteriores con la crucifixión, que no pudieron reconocer que Jesús iba con ellos. Esto es algo que en lo personal me conmueve, me llama la atención, porque Jesús ya les había anunciado a ellos que Él resucitaría al tercer día. Y no sé si a estos discípulos se les había olvidado esto, o si simplemente no lo creyeron y no le dieron importancia a esas palabras, que iban tan agobiados que no recordaron que ese era el tercer día y que el que iba al lado de ellos era Jesús. Hasta que Jesús se apartó de ellos fue cuando ellos se dieron cuenta que el que había caminado con ellos era Jesús. Más adelante Jesús se encuentra ya con el resto de los discípulos y tiene una conversación demasiado profunda, en donde hasta les enseña sus cicatrices, aquellos orificios que le hicieron los clavos al clavarlo en la cruz, y alguno de ellos hasta le dice: ven y toca, para que compruebes y creas que estoy aquí, que he resucitado. Y podemos ver que la resurrección tiene un propósito específico para los que creemos en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Y después también Él nos dice que la resurrección del cuerpo es una promesa futura que guarda su cumplimiento para un tiempo específico. Dice en Juan 6 del 38 al 40: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Esta es una esperanza que nos aguarda a cada uno de los que hemos creído en Jesús, a cada uno de los que guardamos esta promesa. Es algo que en el día final, como lo dice su palabra, vamos a experimentar la resurrección de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de una forma glorificada. La resurrección no solamente es para el creyente, la resurrección es algo que va a ocurrir de una u otra manera para toda la humanidad, para los que vivieron hace miles de años y para los que están viviendo en este tiempo y para los que van a vivir si Dios aún nos tiene con vida en este mundo, pues para los que van a vivir
en años futuros. Todos resucitarán, justos y malvados. Por consiguiente, las consecuencias eternas dependen de las acciones y de las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Aquí nos dice claramente que la resurrección para vida eterna es para aquellos que han creído en Jesús. Tenemos una idea un poco distorsionada de que todos los que mueren van al cielo, de que nuestro ser querido cuando muere va al cielo, sin tomar en cuenta las decisiones que tomó en su vida. Hoy respiramos, hoy podemos tomar la decisión de seguir o de rechazar a Jesús, pero tengamos en cuenta que las decisiones que cada uno de nosotros tomamos van a traer esta afectación en este futuro. Cuando resucitemos, estas decisiones, estas acciones son las que nos van a resucitar, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. No quiero que te asustes, tampoco quiero que esto lo tomemos de una forma condenatoria, porque creo que hasta el día de hoy todos tenemos esta puerta abierta, tenemos este acceso directo. Si hasta el día de hoy tú sientes que quizá has rechazado a Jesús, que tus acciones no te han hecho mostrarte como un creyente, pues déjame decirte que hoy tenemos esta bendición de poder decidir, de poder recibir a Cristo, de poder creer en Cristo Jesús y seguirle. Nadie es perfecto, en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a tropezar, pero la decisión más importante es seguir a Jesús, creer en Jesús, y Él nos irá perfeccionando, Él irá transformando nuestra vida de tal forma que cuando menos lo notemos, nuestra vida ha sido transformada, nuestra vida va a ser totalmente cambiada por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestra capacidad, no por nuestro intelecto, sino por la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros, que nos transforma, que nos santifica para poder ser presentados delante del Padre. La resurrección del creyente significa que podemos esperar en paz la muerte, porque Dios no nos abandonará. Él nos redimirá del sepulcro y nos llevará hacia Él. Y si hoy has decidido seguir a Jesús, te voy a invitar para que hagas esta declaración de fe. Su palabra dice que aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, será salvo. Es decir, solamente esto es lo que tenemos que hacer: creer en Jesús, creerle a Él. Todo lo demás el Señor lo irá haciendo conforme tú vayas caminando con Él. Todo lo demás que hay en tu vida, que sientes que tienes que cambiar, que no te sientes digno, déjame decirte que todo eso Dios lo transforma, que todo eso Dios se encarga de todo eso. Es decir, lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús, es confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Te voy a invitar para que hagas esta breve oración para que podamos venir a su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy confieso con mis labios que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, Dios, que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos. Esta es mi esperanza. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por mis deudas, te pido perdón por mis pecados, por aquellas cosas que he hecho mal, y te pido que me recibas y me ayudes a caminar en el día a día junto a ti, en tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.